Bueno, continuamos. Les mencionaba que yo trabajo en el tema de ensayos clínicos, específicamente evaluando el perfil de seguridad de ensayos clínicos. Vamos a ver ahora que los medicamentos en investigación para que se investiguen en el Perú necesitan dos opiniones vinculantes en el Perú. Ya, una opinión que es del Instituto Nacional de Salud, que ve el tema del diseño del protocolo, la constitución de los comités de ética, el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Todo eso lo ve el INS y tiene una opinión vinculante que puede ser positiva o negativa. La otra opinión vinculante es la opinión de la DIGEMIT. La DIGEMIT evalúa el perfil de seguridad de la droga de investigación, del producto de investigación, sea farmacéutico, sea dispositivo médico, sea medio de contraste. Lo que tengan que hacer, DIGEMIT evalúa el perfil de seguridad. Pero no solamente evalúa el perfil de seguridad en base al producto, sino también al protocolo, porque puede hacer que el producto sea hepatotóxico y el protocolo no consideró que el producto tenga algunas medidas de retiro del estudio para algunas señales de hepatotoxicidad. Entonces también evaluamos el protocolo y damos una opinión al respecto. Vamos a ver ahora en qué se basa toda esta evaluación, qué es un ensayo clínico. No sé si conocen un poco al respecto del tema, y si lo conocen, pues hacemos las preguntas al final de la exposición, ¿ok? Vamos a hablar un poco de lo que es investigación clínica, los aspectos básicos de la investigación clínica, las fases de los ensayos clínicos, las consideraciones en el diseño de un ensayo clínico, la secuencia de tratamiento tipo, el enmascaramiento, los tipos de controles, los métodos de asignación de tratamientos, la documentación de los ensayos clínicos, y vamos a terminar con un poco de regulación nacional de ensayos clínicos. Vamos a pasarlo un poco rápido, pero cualquier duda o consulta, anótenla y al final la resolvemos, ¿ok? Desde que se hace una síntesis bioquímica para cualquier producto biológico o químico, imagínense cuántas sustancias tenemos en una investigación, al respecto de 10.000 sustancias, ¿ya? Luego vienen los ensayos preclínicos, que pueden ser en animales, en órganos, en tejidos. Todos esos son ensayos preclínicos. Luego de que termina todo el ensayo preclínico, de estas 10.000 sustancias que puedo encontrar, puedo pasar unas 10 sustancias más o menos que tienen actividad farmacológica, y paso a los estudios clínicos, ¿ok? Todo estudio clínico es un estudio en humanos vivos, ¿ok? Entonces vienen los estudios de fase 1 para ver normalmente cuál es el rango de dosis adecuado, cuál es la seguridad del medicamento, a partir de los estudios preclínicos. En los estudios preclínicos yo determino el nivel sin evento adverso observable y el nivel sin evento observable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la dosis en los estudios preclínicos en las cuales no se produjeron eventos adversos? Yo lo voy a tener como referencia para pasar a la parte clínica, ¿ok? ¿Y cuál es la dosis donde no se dio ningún evento, ni siquiera un evento farmacológico, ni siquiera un evento adverso, para yo pasar a la parte clínica? Esto es importante, ¿por qué? Porque yo no podría utilizar una dosis humana que podría ser súper tóxica en animales. Yo no podría utilizar una dosis en humanos que podría ser subterapéutica en animales. ¿Me dejó entender? Ok. Entonces tengo la parte clínica, y de esas 10.000 sustancias, tengo una sola sustancia para la utilización del registro sanitario. En cualquier agencia de alta vigilancia sanitaria, en Perú, por ejemplo, también. Y luego vienen los estudios de fase 4. Los estudios de fase 4 son estudios mucho más grandes, son estudios en condiciones reales. Un estudio de fase 3 podría tener alrededor de 1.000 pacientes como máximo, porque eso es lo que más se ha visto. Pero ¿será lo mismo un estudio de fase 3 con 1.000 pacientes, o 4 estudios o 5 estudios de fase 3 con 1.000 pacientes,
a lo que podría ser una condición real de uso. La condición real de uso son millones de pacientes, ¿cierto? Hay una diferencia ahí. ¿Y dónde está la farmacovigilancia? Acá. En la fase 4. Por eso es importante que reporten. Acuérdense, el clínico que no reporta debería ser llevado al calabozo, ¿no? ¿Ya? Sí. En los estudios preclínicos, pues vemos los estudios in vitro, en bancos celulares, los efectos tóxicos normalmente, la dosis tóxica, la dosis letal media, el no a él, lo que le hablaba hace rato, el nivel de sedimento observable, o de repente dosis o efectos farmacocinéticos también. ¿Qué más voy a determinar en los estudios preclínicos? Estudio de toxicología de dosis única, toxicología de dosis repetida, también lo voy a ver. ¿Qué más voy a ver en los estudios preclínicos? También voy a ver los estudios de embriotoxicidad, genotoxicidad, carcinogenicidad, todos esos estudios que se puedan dar como prerequisito para pasar a la parte clínica. Si el medicamento va a ser en pacientes que podrían tener o podrían quedar embarazadas, yo necesito un estudio preclínico de embriotoxicidad. ¿Ok? Si el medicamento se va a dar en una vía subcutánea, yo necesito estudios preclínicos de esa vía de administración. Y para eso sirven los animalitos, ¿no? Monos, macacos, rezos, perros, los perritos, los beagles son los que más utilizan, conejos de Nueva Zelanda. Todos esos animales se utilizan para la parte preclínica. Entonces, ¿qué es un ensayo clínico? Luego que se terminó toda esta parte preclínica, yo pude determinar la seguridad del medicamento, pude determinar la toxicidad, pude determinar que el medicamento podría utilizarse en una dosis determinada en humanos. Yo paso a la parte clínica, ¿ok? La parte clínica, que es un ensayo clínico, que se entiende por toda investigación que se efectúa en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y o demás efectos farmacodinámicos, detectar reacciones adversas, estudiar la absorción, distribución, metabolismo, excreción. Esta es una definición que tiene la guía ICH. La guía ICH es una guía del Comité Internacional de Armonización. El Comité Internacional de Armonización, como bien dice su nombre, es un comité internacional del cual es miembro la FDA, del cual es miembro la EMA, del cual es miembro casi todos los países del mundo. Como bien dice su nombre, busca armonizar, busca que todos estudien un medicamento de una forma determinada, todos pidan algunos requisitos determinados para algunos medicamentos, que las buenas prácticas clínicas sean las mismas para todos, y eso es lo que se busca. Porque sería muy difícil, ¿no?, que alguien investigue un medicamento y que no esté regulado cómo se va a hacer en todos los países, pues sería complicado para el patrocinador, ¿cierto? Lo mismo, aquí con este gráfico, pues lo único que quería mostrarles es cuántos años, ¿no? Desde que se descubre hasta que sale la fase 4, son alrededor de 10 o 12 años. ¿Cuánto dura una patente? 14, 15 años, dependiendo, ¿no? Entonces tienen 3 años o 5 años para explotar el mercado, explotar la venta de su producto, ¿no? Luego de esto vienen algunas cosas más, ¿no? Como que nueva indicación, protección de datos, pero eso es algo más complejo. Dentro de la historia de desarrollo de las buenas prácticas clínicas, así como hay buenas prácticas preclínicas, que son las buenas prácticas de laboratorio, también hay buenas prácticas clínicas, y las buenas prácticas clínicas determinan normalmente todo lo que tiene que ver con el tema ético, ¿ok? Como definiciones, cómo deberían aleatorizarse a los pacientes, qué tipo de pacientes deberían utilizarse para cada tipo de estudio, todo eso dicen las buenas prácticas clínicas. Dentro de la variabilidad también de la respuesta a drogas, pues hay factores intrínsecos, factores extrínsecos también que se deberían determinar en los estudios clínicos, edad, sexo, raza, lo que les hablaba temprano, ¿no?, de la variabilidad genética que están encontrando los japoneses, de los factores extrínsecos como la dieta, el uso de tabaco, alcohol, pues los estudios clínicos. Imagínense cómo podrían ser un estudio clínico de un tratamiento para cáncer de pulmón en asiáticos. Tendrían que tener los mismos set points que tendrían nuestros estudios, por ejemplo. Quizás no. ¿Por qué? Porque ellos tienen una exposición al tabaco mucho más grande que nosotros, ¿cierto? Hay factores que son determinantes. Ellos tienen una incidencia mucho más grande, algunos cánceres, a diferencia de nosotros.
Las guías de entidades regulatorias, bueno, hay publicaciones, hay guías específicas para geriátricos, para niños, para pacientes con enfermedad renal, para pacientes con enfermedad hepatotóxica. En el tema de investigación, la información es muy rica. La EMA, por ejemplo, tiene guías para investigación en lupus eritematoso, por ejemplo. Ya tienen y determinan todo lo que debería tener un estudio para el lupus. ¿Qué debería completar un estudio de fase 1? ¿Qué consideraciones se deberían tener para un estudio de fase 2, fase 3? ¿Cómo deberían incluirse los pacientes? O sea, ya no solamente la guía de buenas prácticas clínicas general que te dice para pacientes en general cómo debería incluirse, sino ellos ya tienen específico por cada tipo de droga lo que se tendría que hacer. Dentro del estudio clínico, pues los elementos de un estudio clínico, pues bueno, el enfoque objetivo que tengo que buscar, el protocolo, el diseño del protocolo que lo presento antes de desarrollar el ensayo clínico, las aprobaciones de la comité de ética. Yo no podría empezar ningún ensayo clínico si no tengo la aprobación del comité de ética específico, la aprobación regulatoria, porque dice sí se requiere porque hay ensayos clínicos que no, bueno, son de repente estudios cuasi ensayo clínico que terminan siendo estudios de cohorte, bases de controles que no necesitan una aprobación. No se da el caso, pero hay países que de repente lo dejan pasar, como algún dispositivo médico, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de intervención, que de repente son clase 1, creen que necesitan un estudio clínico. Lo terminan haciendo, pero no pasan por la autoridad reguladora. Acá en Perú no pasa eso. Acá en Perú todos los ensayos clínicos pasan por la autoridad reguladora. Los consentimientos informados. Yo no podría empezar un ensayo clínico si no tengo el consentimiento informado. Antes de conocer todo este tema, para mí fue chocante cuando un familiar lo incluyeron en un ensayo clínico y él no sabía que estaba dentro de un ensayo clínico. Le habían dado un antihipertensivo que era de marca A. No le hicieron firmar ningún consentimiento informado. ¿Ok? Entonces, las buenas prácticas clínicas se resumen en algo: consentimiento informado. Todo es consentimiento informado. El consentimiento informado dice todo, ¿no? Todo lo que debería tener, lo que le puede pasar al paciente, los riesgos y beneficios que podría tener. Pero si el paciente no firma el consentimiento informado de recibir ese tratamiento, no ha hecho nada y no deberían hacer nada. La implementación del protocolo, la recolección de los datos, la compilación de los datos y el reporte escrito final. Tratamiento A, tratamiento B, placebo versus tratamiento activo. Eso vamos a ver ahorita. Pero a él le habían dado un antihipertensivo que ni siquiera sabía si tenía efecto farmacológico, pero él no sabía que estaba dentro de un estudio clínico, pero lo incluyeron. Y es que hay un problema con los estudios clínicos, que pagan mucho dinero. Ese es el principal problema de los estudios clínicos. Y como pagan mucho dinero, cada paciente incluido es una gran cantidad de dólares. Gran cantidad de dólares. No se imaginen la cantidad de dólares que pagan por cada paciente. Entonces, pues, si no hay ética, termino metiendo pacientes al estudio sin ni siquiera sepan. Al final le sigue tomando el antihipertensivo y me va a decir qué es lo que siente, como es un estudio ciego. Vamos a ver eso ahorita. Los participantes, bueno, el paciente, el investigador, la institución donde se desarrolla el estudio, la oficina de revisión de ética, el patrocinador y las autoridades reguladoras, todos ellos intervienen en un estudio clínico. El protocolo de estudio les hablaba que tendrían que presentar primero un protocolo. Para que se desarrolle un ensayo clínico en Perú tienen que presentar el protocolo de todo lo que se va a realizar y el manual del investigador. ¿Qué es lo que contiene el manual del investigador? Toda la información clínica y preclínica de todos los estudios de fase 1, fase 2, fase 3 y de todos los estudios clínicos. Pueden ser 10.000 folios de toda la información que ellos tienen. Y también presentan el protocolo. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene el protocolo? Bueno, tiene una introducción general del señalamiento del propósito del estudio, de los datos clínicos si es que lo hay, porque de repente es un estudio de fase 1, si es un estudio de fase 1 no tiene nada de evidencia clínica anterior, todo es evidencia preclínica. Las metas
los set points primarios o secundarios que se quieran buscar, el diseño del estudio, el tipo del estudio, los análisis de los datos que se van a hacer, todo eso está en el protocolo. El consentimiento informado también, las reacciones adversas posibles también que puedan haber en el estudio. Aquí dice cómo debería ser el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado tiene que ser voluntario, explicado en lenguaje simple, no técnico, traducido en lenguaje nativo del sujeto, debe contener información sobre el estudio, todas las reacciones adversas posibles, tiene que tener libertad para retirarse del estudio, el paciente también tendría que saber que puede en cualquier momento retirarse del estudio, pero ¿cuál es lo principal acá? Que es voluntario. Si no le hacen firmar el consentimiento informado al paciente, significa que no es voluntario. Hay estudios que se han cerrado porque le hacen controles inopinados y el Instituto Nacional de Salud se encarga de eso. Viene acá, por ejemplo, tienen un centro de estudio acá en este hospital, vienen inopinadamente y recogen todos los datos, toda la ficha de todos los pacientes, y todos los pacientes tienen que tener consentimiento informado firmado. Si hay un consentimiento informado que no esté firmado, o algún paciente que se haya incluido y no tenga consentimiento, pues el estudio lo cierran, es causal de cierre. Los comités de ética institucional normalmente son independientes, pueden tener de 5 o 7 miembros, no necesariamente pueden ser los miembros del comité de ética científicos, podrían ser periodistas, podrían ser comunicadores de otro tipo, pero todos podrían ser miembros de un comité de ética. ¿Okay? Es decir, multidisciplinario y multisectorial, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de este comité de ética? Pues proteger la dignidad y derechos y bienestar de los pacientes o voluntarios, asegurar la revisión competente del protocolo. El protocolo se revisa antes de aprobarse. ¿Por qué? Porque primero, antes de mandar la solicitud al Instituto Nacional de Salud, primero tienen que aprobar el protocolo, el comité de ética, tiene que haber una autorización de la institución donde se va a desarrollar el estudio y tiene que haber un visto bueno de los investigadores. Hay investigadores que tienen tanto prestigio que tienen que esperar que ellos digan, bueno, sí puede ser, lo tienen que revisar. ¿Okay? Entonces, antes de mandar la solicitud siquiera para autorizar o no, primero tienen que revisar el comité de ética. Bueno, dentro del proceso de desarrollo de medicamentos vimos desde el descubrimiento, las buenas prácticas en manufactura se dan en todo el proceso, las buenas prácticas de laboratorio antes de la fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3, buenas prácticas clínicas. Hay estudios de buenas prácticas de laboratorio que son estudios de dosis repetidas, por ejemplo, que pueden darse a largo plazo. Pero yo puedo empezar la fase 1 y el estudio de largo plazo puede seguir en curso todavía. Con datos preliminares puedo pasar a la fase 1. ¿Se entiende eso? No necesariamente tengo que tener concluidos todos los estudios preclínicos para poder pasar a la fase clínica. ¿Ok? Dentro del desarrollo clínico de los medicamentos, pues cuántos pacientes más o menos, de 20 a 50 en la fase 1, en la fase 2 de 150 a 350 pacientes, en la fase 3 de 250 a 4000 pacientes en la fase 3. Luego viene la posaprobación, que son los estudios de fase 4. Y bueno, esto ya lo hablamos. ¿Qué es lo que se busca en los estudios de fase 1? Normalmente biodisponibilidad, concentración plasmática máxima, tiempo requerido para alcanzar, todos son parámetros farmacocinéticos, ¿no? Pero hay que tener algo bien en claro. La seguridad se evalúa en todas las fases de estudio. Tanto en la fase 1 como en la 2 como en la 3. En las 3 fases se evalúa la seguridad. Puede ser que en los estudios de fase 1 todavía no vea los estudios de efectividad clínica, ¿cierto? Pero la seguridad sí o sí los evalúa. Efectos tóxicos, de repente que la dosis no sea la adecuada, todo lo evalúa los estudios de fase 1. Los estudios de fase 2, perfil de seguridad ya en pacientes. Algunos dicen que los estudios de fase 1 solo se dan en pacientes sanos, pero eso no es del todo real, porque siempre es caso por caso. Yo podría tener un estudio para quimioterapia y yo lo podría dar en pacientes sanos. No hay forma, ¿cierto? Entonces, es relativo, ¿no? Seguridad, tolerabilidad también, frecuencia de dosis. Los estudios de fase 3 para ver eficacia ya, con la dosis adecuada, con la vía de administración adecuada, con los pacientes, con las características adecuadas, y esos son los estudios de fase 3. Seguridad a largo plazo, normalmente los estudios de fase 3 pues, pueden tener hasta 36 o 48 meses.
La ampliación de las formas farmacéuticas también lo pueden ser en fase 3, porque de repente hasta los estudios de fase 2 es estudios de vía intramuscular, y puede hacer que en la fase 3 ya pase una vía subcutánea. ¿Okay? Los estudios de fase 4 ya son estudios posteriores a la aprobación o el uso terapéutico del estudio. Datos de seguridad adicionales ya tengo, estudios a largo plazo, estudios crónicos, ya son estudios en condiciones reales, pacientes reales, ya no pacientes estratificados, ya no pacientes con ciertas características, porque para yo empezar un estudio clínico tengo criterios de inclusión y exclusión, ¿cierto? Porque tienen que ser pacientes como que muy homogéneos en sus características. Entonces, si tengo criterios de inclusión y exclusión determinados, muchos de ellos no van a ser incluidos en el estudio, pero en los estudios fase 4 ya son estudios más heterogéneos. Todos los pacientes podrían recibir ese medicamento, ¿cierto? Son estudios en condiciones reales. Las consideraciones en el diseño de un ensayo clínico, pues bueno, ¿cuáles son los puntos centrales que deberíamos tener para un diseño de un ensayo clínico? La población del ensayo, los criterios de evaluación, los criterios de inclusión y exclusión también, la elección del tratamiento, porque el comparador muchas veces no va a ser el comparador activo, muchas veces lo vas a comparar contra nada, muchas veces lo vas a comparar contra placebo, ¿ok? Y no es que esté falta de ética, hay muchos estudios contra placebo que se realizan. El número de sujetos también, tengo que determinar el número necesario a tratar para esta determinada enfermedad, ¿en función a qué? En función a la farmacología del medicamento, en función a mi característica etiológica de mis pacientes. Luego viene la aleatorización y el enmascaramiento, ¿no? Hay estudios abiertos, no sé si lo han escuchado, abierto, ciego, doble ciego, triple ciego, son características de ensayos clínicos. ¿Cuáles son los elementos comunes? Bueno, la secuencia de los tratamientos, el enmascaramiento, el control y la metodología para la asignación. Hablamos de secuencia de tratamiento, bueno, hay los tipo 1 y los grupos paralelos. Hasta aquí hay una aleatorización o selección, perdón. Y en el punto A es el momento de la aleatorización. Yo puedo haber seleccionado pacientes con criterios de inclusión y exclusión específicos hasta un determinado momento, pero tengo que aleatorizarlos. La aleatorización es distinta a la selección. La aleatorización es que a veces, bueno, ahora ya hay medios informáticos donde un grupo de pacientes aleatoriamente lo designo el tratamiento A o el tratamiento B o el tratamiento C, pero ese es el momento. Entonces son estudios con grupos paralelos, ¿no? Un grupo recibe placebo y un grupo recibe tratamiento activo. Son grupos paralelos. Hay estudios cruzados que en un determinado momento voy a hacer la aleatorización, pero luego le doy el tratamiento activo a uno y el placebo a otro, los cambio. Entonces son estudios cruzados. Todo depende de la naturaleza del medicamento, de la naturaleza de la población o de los endpoints que yo quiero buscar, ¿ok? Los endpoints son los objetivos primarios, ¿ya? Hay secuencias de tratamiento también que son de otros tipos, como la del retiro, por ejemplo. En el momento en que se retiran los pacientes hay sujetos sin respuesta o hay sujetos con respuesta, y los sujetos que tienen respuesta recién hago la aleatorización a esos sujetos. Hay factorial también, dependiendo del tratamiento, cómo responden o cómo no responden. Hay estudios de supervivencia, sujetos que no tienen mortalidad o no tienen morbilidad, o que sí tienen morbilidad, mortalidad, en ese momento las aleatorizo. El enmascaramiento, lo que les hablaba hace un momento, ¿cuál es la característica principal que podría tener un estudio clínico? Primero, que hay criterios de inclusión y exclusión. Segundo, que es un estudio normalmente aleatorizado. ¿Okay? Si no es un estudio aleatorizado, yo no podría hablar de una evidencia científica concreta para un estudio clínico. ¿Okay? Y para la aleatorización, ¿qué es lo que más me sirve a mí para la aleatorización? El enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? Abierto, cuando el paciente sabe qué es lo que está tomando, ¿cierto? Simple ciego, cuando el paciente no sabe lo que está tomando, pero el médico investigador, principal, secundario, terciario, dependiendo, sabe lo que le está dando. Ese es un simple ciego. Y el doble ciego, cuando ni el médico sabe qué es lo que está dando, ni el paciente sabe qué es lo que está tomando, y el único que conoce es el monitor, que está arriba. Y normalmente los monitores son farmacéuticos. Ojo.
¿De qué me sirve esto? ¿Qué es lo que les hablaba hace un rato de la evidencia científica? Mientras menos sesgo tenga, mayor va a ser la evidencia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que evito con el enmascaramiento? El sesgo. Si el paciente sabe qué es lo que está tomando, si el paciente sabe qué es lo que le puede producir el medicamento, va a tener un tipo de... No va a ser muy objetivo, la subjetividad va a ser muchísima. Entonces, si hay mucha subjetividad, el sesgo aumenta. ¿Ok? El medicamento de investigación puede ser contra placebo, contra control activo, puede ser sin tratamiento también, lo puedo comparar sin tratamiento, aunque va a ser difícil enmascarar en este caso. Puede ser con una dosis respuesta, a un grupo le doy 5 miligramos, al otro grupo le doy 10 miligramos a ver cómo reacciona. O puede ser con tratamiento activo, de repente voy a comparar, estoy haciendo un estudio de no inferioridad de un trastuzumab versus el biosimilar, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Entonces, el biosimilar versus el trastuzumab para ver el comparador activo, ¿no? La aleatorización, pues es simple, ¿no? Tengo un grupo de pacientes y hay una asignación aleatoria, que ahora hay sistemas informáticos, como les decía, que lo seleccionan aleatoriamente a cada estudio, ¿no? A cada rama, porque ya se habla de ramas. Dentro de lo que también vamos a ver un poco de lo que es la regulación nacional de ensayos clínicos. La regulación, como les comentaba, hay dos opiniones vinculantes en el Perú para la aprobación de un ensayo clínico. La legislación empezó en el año 81. Eso no quiere decir que no se realizaban ensayos antes, sí se realizaban ensayos solamente cuando estaba regulado. En el año 81 empieza esto de la regulación de ensayos clínicos. En el 81 hubo una norma para el uso de drogas en ensayos clínicos. Empezó todo, hasta el año 2007 que sale el reglamento. Bueno, hubieron varias normas más, pero en el año 2007 sale el reglamento de ensayos clínicos que está vigente hasta ahora. ¿Ya? 2007 con una modificatoria más ese mismo año, pero 2007 en sus modificatorias ya van 10 años que es el mismo reglamento. Desde el 2013, que yo empiezo a trabajar en este tema, hay propuestas de modificatoria, pero ninguna se ha cristalizado, todo está en el mismo tema. Lo que pasa es que también la regulación internacional va cambiando. El tema de la ética, que está en base a los postulados de Helsinki va cambiando cada año, o mejor dicho, va mejorando su tema regulatorio, su tema ético, y pues tienen que actualizar en algún momento este reglamento, ¿no? El reglamento sirve bastante, pero hay algunos criterios más que se deberían considerar, pues no se han considerado mucho los biotecnológicos no son los mismos todos, pues una vacuna no es lo mismo en el tipo regulatorio, o para la autorización no es lo mismo que un anticuerpo monoclonal de repente, tienen regulaciones distintas y quizás esas apreciaciones o esos puntos tendrían que tocarse mucho más a fondo en un nuevo reglamento. Bueno, la Ley General de Salud es la ley marco. En el artículo 28 dice, pues las investigaciones experimentales con personas deberían de basarse en las buenas prácticas clínicas, pero las declaraciones de Helsinki, que es el reglamento macro para todo esto, ¿no? El reglamento de organización y función del Ministerio de Salud, ¿dónde estamos enfocados nosotros? Cuando yo trabajo para IGEMI, había un reglamento, un ROF del MINSA, que salió en el 2005 y que ya está derogado, que cambió en el 2016, después de 11 años, y después de un año más volvió a cambiar. Este año hay otro nuevo ROF, ¿ya? En el nuevo ROF, ¿qué es lo que establece? Que establece casi lo mismo que este de acá, y algunas apreciaciones más nada más, pero lo que dice es que le corresponde a la DIGEMIT emitir una opinión técnica vinculante sobre el perfil de seguridad de productos de investigación. Eso es lo que dice, ¿ya? Autorizar la importación, el uso compasivo. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Ese es el reglamento de ensayos clínicos. Dentro de las responsabilidades de la IGEMIT, ¿qué es lo que dice? Que emitir opinión vinculante sobre el perfil de seguridad de productos de investigación, autorizar para fines exclusivos la investigación e importación de estos productos, autorizar el uso del producto bajo las condiciones de uso compasivo y el destino de los sobrantes de un producto de investigación. Todo eso debería contemplar la DIGEMIT según el ROF y según el reglamento de ensayos clínicos. Este es el diagrama de flujo para la utilización de un ensayo clínico. La institución de investigación, el investigador y el comité de ética de investigación deberían de tener una aprobación preliminar. Esa aprobación preliminar
debería ser remitida al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud nos remite a nosotros una copia de la información que les llega. ¿Para qué? Para emitir una opinión técnica vinculante, ¿no? Solo una autorización de resolución, de aprobación, se dará cuando la DIGEMIT y cuando el INS digan que sí. Si el INS dice que no, y el DIGEMIT dice que sí, entonces no se realiza. Si DIGEMIT dice que no y el INS dice que sí, no se realiza. Después de esto ya hay otros procedimientos administrativos, como la reconsideración o la apelación a una respuesta negativa. ¿En qué momento se podría denegar un estudio? Pues cuando no tiene un perfil de seguridad adecuado, cuando las muertes fueron mayores en el grupo de tratamiento que en el grupo de control y no estaban relacionadas a la enfermedad o a la progresión propia de la enfermedad. Si están relacionadas al medicamento, pues hay que tener como que una alerta. Si de repente en el protocolo no hay una consideración adecuada con respecto a la inclusión de los pacientes. A ver, con niños, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la regulación internacional con respecto a las investigaciones en niños? Pues que debería haber una inclusión escalonada, ¿cierto? Primero, ingreso a pacientes de 0 a 6 años, de 6 a 12 años y de 12 años a 18. Esa inclusión escalonada debería haber. O sea, los pacientes más adultos son los que ingresan primero, ¿ok? De 12 a 18. Pero hay veces vienen patrocinadores que quieren hacer estudios en Perú con pacientes de 0 a 18. En ese momento le decimos, no es correcto, tendrías que cambiar tus criterios de inclusión. Tus criterios de inclusión no deberían ser pacientes de 0 a 18, sino pacientes de 12 a 18 para que puedas realizar el ensayo en Perú. Hemos llegado al momento en que han ido hasta apelación, pero el patrocinador pues quiere hacer el estudio, ¿no? Pero tampoco somos conejillos de indias, ¿okay? Dentro de la evaluación del producto de investigación tenemos entradas, que es el manual del investigador del cual les había mencionado, el resumen del protocolo, otras fuentes de información también, los eventos adversos también que puedan haber si es un producto ya registrado. Las herramientas pues son las guías internacionales, las guías que les había mencionado, como la guía de la EMA, pues que tiene un esquema específico para algunas enfermedades específicas, o a veces algún juicio de expertos también por ahí. De repente, ¿qué pasaría si es un estudio de fase 1 que nunca ha tenido investigación en ningún ser humano y que no hay ninguna familia que se le parezca, ninguna familia farmacológica que se pueda asemejar? ¿Qué hacemos? Opinión de expertos. No queda de otra, porque por más que busques información, nunca se ha investigado, nunca se ha hecho nada. Es complicado, la información tiene que ser muy extensa, la búsqueda de información tiene que ser muy fuerte. Obviamente vas a encontrar poquísima información, pero los estudios preclínicos, hay estudios preclínicos independientes que se pueden realizar, que te puedan dar alguna visión de lo que se podría realizar. Y es que nosotros centramos en algo. En ensayos clínicos, el patrocinador siempre procura dar la menor información posible. Y la autoridad quiere que le den toda la información posible. Entonces estamos en eso, ¿no? Tire y maneje. ¿Por qué? ¿Por qué no das toda la información posible? ¿Por qué no das todos los ensayos que tienes? Pues de repente algún ensayo no cumplió todos los endpoints y no te va a servir para sustentar una buena efectividad de ese medicamento y no lo presento. Podría pasar. ¿Ve? Hablábamos del uso compasivo, la que también DIGEMIT autoriza este uso compasivo en pacientes. Y es que si yo tengo un ensayo clínico que se desarrolló en Perú con trastuzumab, ¿ok? Y tengo un paciente que no participó en ese ensayo clínico, yo podría darle ese medicamento por uso compasivo. ¿Me dejo entender? El trastuzumab, yo no voy a hacerle yo no voy a ser patrocinador de trastuzumab, pero imaginemos que fue bueno para cáncer de mama y en el ensayo tuvo unos buenos endpoints para cáncer de mama, cumplió sus endpoints. Terminó el ensayo y el patrocinador tuvo algunos trastuzumab ahí que le sobraban, y tengo un paciente que no participó en ese ensayo, pero que está como última línea de tratamiento, podría recibir trastuzumab.
¿Qué es lo que se hace ahí? Se hace la solicitud de uso compasivo. ¿Ok? El uso compasivo lo contempla como la última etapa, que, bueno, no solamente se ve en Perú, se ve en la mayoría de autoridades de salud, se ve el uso compasivo con estos medicamentos. Ojo que el paciente no tiene que estar o no tiene que haber participado en el ensayo clínico, porque si no estaríamos hablando de una extensión, ¿cierto? Si el paciente ha participado, ha sido lateralizado, seleccionado y cumplió el criterio de inclusión y perteneció a este ensayo clínico, pues ya estaríamos hablando de una extensión del ensayo clínico, pero no es así. Son pacientes que no participaron en el ensayo clínico, pero que el ensayo clínico sí se desarrolló en Perú. ¿Ok? La utilización de uso compasivo igual, bueno, en este caso no interviene el INS, en este caso solamente interviene el DIGEMIT. Hay un informe médico, clínico, al respecto a la enfermedad, hay un consentimiento informado firmado y una conformidad de director de la institución donde se va a dar este medicamento, se manda todo a la DIGEMIT y es un proceso mucho más corto, porque el reglamento contempla que tenemos de 30 días para evaluar productos de síntesis química y 45 días para evaluar productos de síntesis biológica hábiles. En el caso de uso compasivo son solo 7 días. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos evaluado el perfil de seguridad de ese medicamento, ¿cierto? Porque el ensayo clínico ya se ha desarrollado en Perú. ¿Okay? Hay una autorización o resolución de aprobación o de negación de este uso compasivo. También hay eventos adversos que se notifican. Los eventos adversos, el investigador principal o el comité de ética los remiten hacia el patrocinador. El patrocinador los remite al INS y el INS los remite finalmente a la DIGEMIT. Los estamos recibiendo nosotros que trabajamos en productos farmacéuticos, no los recibe farmacovigilancia todavía. ¿Por qué? Porque farmacovigilancia de productos comercializados, fase 4, ¿cierto? Estos productos normalmente son a veces de fase 1 y ¿qué van a hacer ellos con esa información? No podrían tomar acción, ¿no? Si es una muerte, sí. DIGEMIT tiene que ir a investigar por qué falleció el paciente. Si es determinada como posiblemente relacionada al producto de investigación, DIGEMIT tendría que participar. ¿Okay? Eso es lo que dice el reglamento. Los eventos adversos serios, 2 días